Cuando Dominic Morales recibió una llamada anónima sobre un juez tratando con desdén a una abogada latina en un tribunal federal, inicialmente pensó que sería otro caso de discriminación profesional. Lo que descubrió fue una historia que revelaría no solo los prejuicios arraigados en el sistema judicial, sino también la increíble tenacidad de una mujer que había dedicado su vida a la justicia. El Tribunal Federal del Distrito Norte era conocido por sus casos de alto perfil y su atmósfera intimidante. Los jueces federales tenían poder y prestigio enormes, y algunos, según rumores que Dominic había escuchado, también tenían egos que coincidían con su autoridad. El caso en cuestión era Estados Unidos contra empresa constructora Titanium, un caso de fraude de contratos gubernamentales que involucraba millones de dólares. Dominic llegó al tribunal esperando un procedimiento legal rutinario. Lo que presenció fue todo menos rutinario. La sala de audiencias era impresionante, techos altos, madera oscura pulida y un aire de solemnidad que hacía que incluso los observadores hablaran en susurros. Dominic encontró un asiento en la galería y preparó su libreta. El juez federal Harold Whitmore presidía el caso. Tenía 68 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una reputación de ser brillante pero también notoriamente difícil. Había servido en el Tribunal Federal durante 23 años y tenía la confianza que venía con décadas de poder indiscutido. El equipo de la fiscalía estaba sentado en su mesa, revisando documentos. Dominic notó que había 3 fiscales, 2 hombres en trajes caros que parecían abogados corporativos típicos y una mujer. La mujer llamó la atención de Dominic inmediatamente. Era latina, probablemente de finales de 30, con cabello negro recogido en un moño elegante. Vestía un traje gris carbón impecable que gritaba profesionalismo. Había algo en su postura, en la forma en que sostenía su bolígrafo, que sugería una competencia tranquila y absoluta. Que conste en el registro, comenzó el juez Whitmore, que estamos aquí para argumentos preliminares, en el caso Estados Unidos contra empresa constructora Titanium. ¿Está lista la fiscalía para proceder? Uno de los fiscales masculinos se levantó. Sí, su señoría. El fiscal federal asistente James Morrison para los Estados Unidos, junto con mi colega Robert Chen y nuestra... Dominic vio a la mujer, claramente la señorita Valdez, levantar la vista brevemente con una expresión que no podía descifrar completamente. Diversión, irritación o algo más calculado. Muy bien, dijo el juez Whitmore, proceda con su argumento, señor Morrison. Morrison comenzó a presentar el caso de la fiscalía. Era competente pero no particularmente inspirador. A mitad de su argumento el juez lo interrumpió. Señor Morrison, estoy confundido sobre el punto legal que está intentando hacer. ¿Tiene jurisprudencia que respalde esta posición? Morrison titubeó, consultando sus notas. Yo creo que sí, su señoría, pero necesitaría verificar los casos específicos. La señorita Valdez se inclinó y le susurró algo, deslizando un documento frente a él. Morrison lo miró brevemente. Ah, sí, su señoría. Hay varios casos precedentes incluyendo... Pero el juez Whitmore lo interrumpió nuevamente. Señor Morrison, parece que no está completamente preparado. ¿Su asistente legal está haciendo su trabajo por usted? El tono era condescendiente, despectivo. Dominic vio que varios abogados en la galería intercambiaban miradas incómodas. Morrison se puso rojo. No, su señoría. La señorita Valdez simplemente me estaba ayudando a localizar la referencia específica. Quizás, dijo el juez con un tono sarcástico, su asistente legal debería presentar el argumento, ya que parece estar más preparada que usted. Hubo risas incómodas en la sala. La señorita Valdez permaneció impasible, sus ojos fijos en sus documentos. Morrison continuó con su argumento, pero el daño estaba hecho. El juez lo interrumpió varias veces más, cada vez con más impaciencia. Finalmente, después de 40 minutos agotadores, Morrison terminó y se sentó, claramente frustrado y avergonzado. ¿Tiene la defensa algo que agregar antes de tomar un receso?, preguntó el juez. El abogado defensor se levantó y comenzó a responder, pero el juez Whitmore lo interrumpió. En realidad, antes de continuar, tengo una pregunta para la fiscalía. Señor Morrison, ¿cuál es exactamente la función de su asistente legal en este caso? Porque desde mi perspectiva, parece estar haciendo todo el trabajo mientras usted tropieza con el argumento. El comentario fue cruel e innecesario. Dominic vio a la señorita Valdez apretar su mandíbula ligeramente, pero su expresión permaneció profesional. Morrison comenzó a responder, pero la señorita Valdez puso suavemente su mano en su brazo, deteniéndolo. Se levantó con una gracia tranquila. Su señoría, si me permite. El juez Whitmore la miró con sorpresa mezclada con diversión. Sí, señorita Valdez. Gabriela Valdez. Señorita Valdez, a menos que esté registrada como abogada en este caso, no tiene derecho a dirigirse a este tribunal. De hecho, su señoría, sí tengo derecho.
Pero antes de continuar, me gustaría aclarar un malentendido significativo. ¿Qué malentendido? Gabriela alcanzó su maletín y sacó una cartera de cuero. La abrió para revelar una placa federal y una identificación oficial. Mi nombre es Gabriela María Valdez. Soy fiscal federal especial, asignada por el fiscal general de los Estados Unidos para supervisar casos de fraude gubernamental de alto perfil en esta jurisdicción. El silencio que llenó la sala era absoluto. El juez Whitmore se quedó completamente inmóvil, su rostro pasando por una secuencia rápida de expresiones, sorpresa, confusión y luego un horror creciente. Además, continuó Gabriela con una voz calmada pero firme, no soy la asistente legal del señor Morrison. Él y el señor Chen están asignados a mí como fiscales asistentes en este caso. Yo dirijo esta investigación y esta fiscalía. Morrison y Chen se veían incómodos pero también un poco satisfechos, como si hubieran estado esperando este momento. Su señoría, continuó Gabriela, durante la última hora usted ha hecho múltiples comentarios despectivos sobre mi papel en este caso. Me refirió como asistente legal a pesar de que mi nombre está claramente listado en todos los documentos presentados ante este tribunal como fiscal federal especial. Alcanzó una carpeta y sacó varios documentos. Aquí está mi carta de designación del fiscal general. Aquí está mi notificación formal de comparecencia en este caso, presentada hace 3 semanas. Y aquí está el memorando de la oficina del fiscal federal que identifica claramente mi rol como fiscal principal. Puso los documentos en la mesa con un golpe suave pero audible. Todos estos documentos fueron revisados y aprobados por su secretario de tribunal. Entonces la pregunta, su señoría, no es por qué no sabía quién era yo. La pregunta es por qué asumió que la única mujer latina en la mesa de la fiscalía debía ser una asistente legal en lugar de la fiscal principal. El rostro del juez Whitmore había perdido todo el color. Abrió la boca varias veces pero no salió ningún sonido. Dominic escribía tan rápido que su mano comenzaba a dolerle. Esto era extraordinario. Su señoría, continuó Gabriela, su voz todavía profesionalmente calmada pero con un filo de acero. En mi carrera de 15 años como fiscal federal, he procesado más de 200 casos. He ganado el 87% de mis juicios. He recibido 3 premios de servicio distinguido del Departamento de Justicia. Y he sido reconocida nacionalmente por mi trabajo contra el fraude corporativo. Pero constantemente en tribunales de todo el país, soy confundida con la asistente legal, la intérprete o la secretaria de la corte, y sabe que todos esos casos tienen en común su señoría. El juez no respondió. Que nadie se molesta en leer los documentos presentados ante el tribunal, nadie se molesta en verificar quién es quién. Solo miran mi apellido, mi apariencia y hacen suposiciones. El juez Whitmore finalmente encontró su voz. Fiscal Valdez, si haya habido un malentendido. No fue un malentendido, su señoría. Fue una suposición basada en prejuicios, y no es la primera vez que ha pasado en su sala. Gabriela sacó otro documento. Tengo aquí transcripciones de 3 casos anteriores en su tribunal durante el último año. En cada caso, usted trató a fiscales o abogadas latinas con un desdén similar. En un caso, usted se refirió a una abogada como la muchacha de la traducción. En otro, preguntó si una fiscal era realmente abogada o solo estaba traduciendo. He consultado con la Oficina de Ética Judicial. Estos patrones de comportamiento constituyen base para una queja formal. El color había drenado completamente del rostro del juez. Varios abogados en la galería se inclinaban hacia adelante, claramente absorbidos por este momento histórico. Fiscal Valdez, comenzó el juez, su voz ahora mucho más cautelosa, si he ofendido de alguna manera. Su señoría, esto no se trata de ofender, se trata de justicia, se trata de si las mujeres latinas pueden recibir trato equitativo en su sala, se trata de si va a juzgar a los abogados por sus calificaciones y argumentos o por su apariencia y apellidos. Gabriela hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Ahora, con su permiso, me gustaría proceder con el argumento que vine aquí a presentar, a menos por supuesto que todavía tenga dudas sobre mi capacidad para hacerlo. El sarcasmo en sus últimas palabras era sutil pero inconfundible. El juez Whitmore se aclaró la garganta. Por favor, proceda, fiscal Valdez. Durante la siguiente hora, Dominic presenció una clase magistral de argumentación legal. Gabriela presentó su caso con una claridad, precisión y autoridad que dejaba poca duda de por qué había sido designada como fiscal federal especial. Citó casos de memoria, anticipó cada objeción de la defensa antes de que pudieran hacer, respondió las preguntas del juez con respuestas concisas y bien razonadas. Era simplemente brillante. Y el juez Whitmore, ahora completamente consciente de quién estaba frente a él, escuchaba con respeto genuino, sin interrumpir una sola vez. Cuando Gabriela terminó, se sentó con la misma gracia tranquila con la que se había levantado. El juez se aclaró la garganta nuevamente.
Fiscal Valdez, ese fue un argumento excepcional. El tribunal tomará sus puntos bajo consideración. ¿Hay algo más? No, su señoría. La fiscalía descansa por ahora. Muy bien. Tomaremos un receso de 30 minutos. Golpeó su mazo, y la sala comenzó a vaciarse. Dominic se apresuró hacia el pasillo, esperando poder hablar con Gabriela. La encontró rodeada de otros abogados, muchos ofreciendo felicitaciones o apretones de manos. Cuando la multitud se dispersó, Dominic se acercó. Fiscal Valdez, soy Dominic Morales, periodista independiente. Lo que acaba de pasar allí fue extraordinario. ¿Podría hablar con usted? Gabriela la miró con ojos cansados, pero también con un destello de algo que podría ser satisfacción. Morales, ¿es usted la periodista que cubre historias de la comunidad latina? Sí. He leído su trabajo. Es bueno, necesario. Gracias. ¿Tendría tiempo para una entrevista? Gabriela consideró esto. Normalmente no hablo con la prensa durante casos activos, pero dado lo que acaba de pasar, creo que es importante. ¿Puede reunirse conmigo después de que termine la sesión de hoy? Absolutamente. 3 horas después, Dominic y Gabriela se sentaron en una cafetería tranquila cerca del tribunal. Gabriela había cambiado su traje formal por un blazer más casual, pero su presencia seguía siendo imponente. Gracias por aceptar esto, comenzó Dominic. Gracias por querer cubrir la historia, aunque honestamente, preferiría que no fuera una historia. Preferiría que las fiscales latinas fueran tratadas con respeto desde el principio, no después de tener que probar sus credenciales. ¿Cuánto tiempo has sido fiscal? 15 años. Comencé como fiscal asistente en el Distrito Sur de Nueva York, justo después de la Facultad de Derecho. Trabajé en crimen organizado, luego fraude de valores, luego fraude gubernamental. ¿Y cuándo te convertiste en fiscal federal especial? Hace 2 años. Es una designación especial del fiscal general para casos que requieren supervisión de alto nivel. Solo hay unos 20 de nosotros en todo el país. Eso es impresionante. Gabriela se encogió de hombros. Es el resultado de mucho trabajo duro y algunos mentores excelentes. Pero también requirió ser el doble de buena que mis colegas masculinos blancos para recibir la mitad del reconocimiento. ¿Experimentas este tipo de tratamiento a menudo? Gabriela tomó un sorbo de su café antes de responder. Constantemente. No siempre tan flagrante como hoy, pero sí, constantemente. Personas que asumen que soy la intérprete, jueces que se sorprenden cuando hablo sin acento, abogados defensores que piden hablar con el fiscal real. ¿Cómo lo manejas? Durante mucho tiempo lo ignoraba. Me decía que si hacía un trabajo excelente, eventualmente el respeto vendría. Pero me di cuenta de que el silencio solo perpetúa el problema. Si no hablo, entonces la próxima fiscal latina enfrentará el mismo tratamiento. ¿Por qué decidiste hablar hoy? Por varias razones. Primero, porque había cruzado una línea. No solo me faltó al respeto a mí, sino que socavó mi autoridad frente a mi equipo y la defensa. Eso podría haber perjudicado el caso. Segundo, porque tenía el poder para hacerlo sin arriesgar mi carrera. Como fiscal federal especial, tengo cierta protección. Muchas fiscales latinas más jóvenes no tienen ese lujo. Y tercero, porque estoy cansada de sonreír y asentir, cansada de probar constantemente que pertenezco, cansada de ser vista como menos capaz basándome únicamente en mi apellido y mi apariencia. ¿Qué crees que pasará ahora? Con el caso, ganaremos. La evidencia es sólida. Me refiero al juez Whitmore. Gabriela suspiró. Eso es más complicado. Probablemente habrá algún tipo de investigación. Puede que reciba una reprimenda, pero los jueces federales son prácticamente inamovibles. Tienen nombramientos vitalicios, así que probablemente seguirá en el tribunal, tal vez un poco más cuidadoso con sus comentarios, pero fundamentalmente sin cambios. Eso parece injusto. El sistema no fue diseñado pensando en la rendición de cuentas. Fue diseñado para dar independencia judicial, lo cual es importante, pero también significa que los jueces tienen un poder enorme con poca supervisión. ¿Presentarás una queja formal? Ya lo hice. Antes de venir hoy al tribunal, presenté una queja con el Consejo Judicial. También he documentado todos los casos que mencioné de su historial de tratamiento similar a otras abogadas latinas. ¿Crees que hará una diferencia? Honestamente no lo sé, pero no hacerlo definitivamente no haría ninguna diferencia. Al menos ahora hay un registro oficial. Al menos ahora si hace esto nuevamente hay un patrón documentado. Dominica sintió, escribiendo cada palabra. ¿Qué les dirías a otras abogadas latinas que enfrentan discriminación similar? Gabriela pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que documenten todo, cada comentario, cada incidente, cada vez que son pasadas por alto o menospreciadas. Mantengan registros meticulosos. Les diría que encuentren aliados, otros abogados que los apoyarán, mentores que los guiarán, redes profesionales que los respaldarán.
y les diría que no internalicen el maltrato. Cuando alguien te trata con desdén, no es porque tengas menos valor, es porque tienen prejuicios. Esa es su falla, no la tuya. ¿Alguna vez has considerado dejar la profesión? Muchas veces, especialmente en los primeros años. Había días en que iba a casa llorando, preguntándome por qué me estaba sometiendo a esto. ¿Qué te hizo quedarte? Dos cosas. Primera, amaba el trabajo, amaba buscar justicia, representar al pueblo, hacer responsables a los poderosos. Eso valía más que las dificultades. Y segunda, me di cuenta de que si me iba, dejaba el campo a personas que se veían y pensaban exactamente como las personas que me discriminaban. Mi presencia, por incómoda que fuera para algunos, estaba cambiando el sistema lentamente. Durante los siguientes días, Dominic investigó más. Habló con otras abogadas latinas que habían aparecido ante el juez Whitmore y confirmó el patrón de comportamiento que Gabriela había descrito. También investigó la carrera de Gabriela. Lo que encontró fue impresionante. Una estudiante de Derecho con honores de Yale, múltiples premios de servicio público, una tasa de condena que superaba el promedio nacional por más de 20 puntos porcentuales. Cuando Dominic publicó la historia, la tituló La asistente legal que era fiscal federal especial, prejuicio en los tribunales más altos. La respuesta fue masiva. El artículo fue viral en horas. Asociaciones de abogados latinas lo compartieron ampliamente. Y crucialmente el Consejo Judicial anunció que estaba iniciando una investigación formal sobre el juez Whitmore. 2 semanas después, el juez emitió una declaración pública de disculpa. Era genérica y claramente escrita por abogados. Pero era algo. Pero lo más significativo vino 3 meses después. El juez Whitmore anunció su retiro anticipado, citando razones personales. Dominic llamó a Gabriela para obtener su reacción. No sé si mi queja fue el factor decisivo, dijo Gabriela. Probablemente fue una combinación de cosas. La presión pública, la investigación del consejo, tal vez su propia reflexión. Pero estoy satisfecha de que ya no estará en posición de discriminar contra más abogadas. ¿Cómo te sientes sobre todo esto? Aliviada, cansada, pero también esperanzada. Porque la respuesta a tu artículo me mostró algo. Hay muchas personas, dentro y fuera de la profesión legal, que se preocupan por la justicia, que entienden que no podemos tener un sistema legal justo si los propios jueces tienen prejuicios. ¿Qué sigue para ti? Más casos, más trabajo, y ahora también un compromiso de mentoría. He sido contactada por docenas de abogadas latinas jóvenes que compartieron sus propias historias de discriminación. Quiero ayudarlas, apoyarlas, asegurarme de que no tengan que luchar solas como yo lo hice durante tanto tiempo. 6 meses después del incidente, Dominic fue invitada a hablar en una conferencia de la Asociación Nacional de Abogadas Latinas. Gabriela estaba allí, ahora trabajando en un caso aún más grande de corrupción corporativa. La historia de Gabriela Valdez, dijo Dominic en su presentación, nos muestra algo importante sobre el poder y el privilegio en nuestra sociedad. Los jueces tienen un poder inmenso. Pueden cambiar vidas con una sola decisión, pero ese poder puede ser abusado cuando está combinado con prejuicios no examinados. Gabriela no debería haber tenido que revelar sus credenciales impresionantes para recibir respeto básico. El respeto debería haber sido dado desde el principio, pero el hecho de que tuvo que luchar por él, y que lo hizo con tanta gracia y fuerza, es inspirador. Después de la conferencia, una joven estudiante de Derecho se acercó a Dominic. Señorita Morales, soy María Rodríguez, estudiante de primer año de Derecho. He estado considerando dejar la facultad porque mi profesor de procedimiento civil constantemente me ignora en clase, mientras que llama a mis compañeros masculinos blancos por su nombre. Pero después de escuchar sobre la fiscal Valdez, decidí quedarme. Decidí luchar. Dominic sonrió. ¿Has hablado con el profesor? No todavía. Tengo miedo. Entonces déjame conectarte con Gabriela. Ella ha establecido un programa de mentoría para situaciones exactamente como esta. Esa noche, Dominic le envió un correo electrónico a Gabriela sobre María. La respuesta de Gabriela llegó en minutos. Por favor, dile que me contacte. Y Dominic, gracias. Gracias por contar estas historias. Cada vez que publicas uno de estos artículos, le das voz a las personas que han sufrido en silencio. Les muestras que no están solas. Ese es un regalo más valioso de lo que probablemente sabes. Dominic guardó el mensaje en su colección, porque en algún lugar había una estudiante de Derecho llamada María encontrando su coraje, y en algún lugar había un juez jubilado reflexionando sobre sus prejuicios, y en algún lugar había docenas de abogadas latinas mentoreando a la próxima generación, y en el centro de todo había una fiscal que se negó a ser minimizada. Porque así es como cambia el mundo, un acto de valentía profesional a la vez, una persona enfrentando prejuicios a la vez, una historia documentada a la vez,
y Dominic Morales seguiría contando esas historias, porque eso era lo que hacía. Era una contadora de historias, y las historias de dignidad profesional, de excelencia superando prejuicio, de mujeres reclamando su lugar en espacios que intentaron excluirlas, merecían ser contadas.